Nos disponemos en este momento para escuchar atentamente la liturgia que tiene hoy la Iglesia preparada para nosotros en este tercer domingo de Cuaresma. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño transhumando por el desierto hasta llegar a Horeb, en el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, respondió él, aquí estoy. Dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios. El Señor le dijo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra, para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. Moisés replicó a Dios, mira, yo iré a los israelitas y les diré, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés, soy el que soy. Esto dirás a los israelitas, yo soy, me envía a vosotros. Dios añadió, esto dirás a los israelitas, Yahvé, Él es, Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Así me llamaréis de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos, el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su nombre, a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo hicieron aquellos. No protestéis,
como protestaron algunos de ellos y perecieron a manos del exterminador. Todo esto le sucedía como un ejemplo y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que se cree seguro, cuidado, no caiga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos perecéis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos perecéis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces el viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esa higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala. Todavía este año yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto, y si no la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor. Bueno, a los que no he saludado, muchísimas gracias. Buenos días a todos por estar conectados a esta hora. Para reflexionar brevemente lo que el mensaje de la palabra de Dios en este tercer domingo de Cuaresma. Es primero que nada en el libro del Éxodo. Vemos un relato muy conocido para nosotros, que es el episodio de la zarza que arde y que no se quema, no se consume. Un hecho que a Moisés le llamó poderosísimamente la atención y dice que se acercó, pero cuando se iba acercando, una voz de entre el fuego de la zarza le dijo: Moisés, bueno, primero lo llama y después le dice: Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque lo que estás pisando es terreno sagrado. Eso para nosotros, ¿qué significa? Bueno, que todo lugar donde Dios se manifiesta o donde está la presencia del Señor se constituye en un terreno sagrado, por lo tanto se tiene que respetar, incluyéndonos a nosotros mismos, porque también por inhabitación del Espíritu Santo desde el bautismo somos templos de Dios. Entonces tenemos que respetarnos y respetar todo aquello que es terreno sagrado. Por eso es que en los templos ha de guardarse la compostura, porque ahí está la presencia de Dios en el Santísimo Sacramento, en el caso nuestro. Entonces, es un terreno sagrado, por lo tanto, hay que guardar el respeto, el debido respeto. Eso nos enseña lo primero, el pasaje de la zarza. Después, que no es un Dios desconocido el que habla con Moisés. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es el mismo Dios de los patriarcas el que hoy se comunica con Moisés. En el caso nuestro, además de ser el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, también es el Dios de Pedro, de Pablo, de Teresa de Jesús, de San Francisco de Asís. Es el mismo Dios que hoy también nos habla. Es el Dios eterno, el que también hoy quiere comunicarse con nosotros y que también hoy nos da una misión. Eso es lo primero que tenemos que aprender. Luego es un Dios que también está muy pendiente
de las cosas que le pasan a su pueblo. Él dice, he oído sus quejas, me he fijado en su sufrimiento, voy a bajar a liberarlos. O sea, le dice a Moisés, le expresa el plan que él tiene, pero que también no es un Dios lejano, sino que es muy cercano a la realidad, no solamente de su pueblo, sino la nuestra. Es un Dios que también está muy pendiente de lo que nos está sucediendo. Está pendiente de nuestras enfermedades, de nuestras limitaciones, de nuestros pecados, pero también de las injusticias y de todas las cosas que hoy afectan a la humanidad. Es un Dios que está ahí, que aunque no lo vemos, que aunque aparentemente no está haciendo nada, Él está pendiente de todo y tiene control sobre todo. Nada se le escapa. Eso, entonces por eso le encomienda a Moisés la misión. Vaya, Moisés solo tiene una pregunta que hacer, porque aunque es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, pero alrededor de todos ellos habían pueblos que tenían sus dioses falsos, ¿verdad? Sus ídolos, y tenían sus nombres. Moisés le dice, bueno, yo voy a ir allá y si me preguntan quién es ese Dios, cómo se llama, entonces Dios le dice, yo soy el que soy. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es Él el que es lo que necesitamos que Él sea. Él es paz cuando estamos en guerra. Él es consuelo cuando estamos sufriendo. Él es libertad cuando estamos cautivos y sobre todo cautivos por el pecado. Entonces, es el Dios cercano. No es extraño. Es un Dios que conocemos y que nos conoce. Nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, en el pasaje del Éxodo, es un pasaje precioso. A mí me encanta por esa cercanía de Dios y esa relación con Moisés. En el Salmo precioso que es el Salmo 102, es un himno a la misericordia de Dios. Ya vimos el Dios del Sinaí, el que se le presenta a Moisés, y aquí es ya para nosotros un Dios misericordioso, que no tolera las injusticias, ¿verdad? Y también que se enoja. O sea, es lento a la ira, pero rico en clemencia. O sea, sí se enoja en algún momento y sí puede, y no hay nada peor, como decía el mismo Francisco de Asís, qué terrible es caer en las manos del Dios justiciero, ¿verdad? O sea, es terrible. Es un Dios que también, ¿verdad? Cuando ya es mucho el asunto y cuando no te conviertes y cuando sigue empecinado en el pecado y en el daño a los demás, también Dios tiene sus métodos para corregir, ¿verdad? Y no son cosas como muy así, livianitas. Entonces, pero lo importante del Salmo es que es esa expresión que dice, como dista la tierra del cielo, así de grande es la misericordia de Dios, así de grande, lento a la ira y rico en clemencia y en bondad. Entonces es un Dios al cual nos entiende, nos comprende, sabe. Y como en el Evangelio, vamos a verlo, nos da tiempo. Es un Dios paciente con nosotros. Nos da tiempo a que nosotros reflexionemos y nos convirtamos. Luego viene en la carta a los Corintios, como Pablo evoca un poco lo que pasó también en la zarza, la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Y donde dice que cuidado no caigamos, ¿verdad? El que se cree muy seguro. Mire, no es nada, ninguna garantía
ninguna garantía para nosotros es estar en una frate, hacer todo el trabajo y matarnos ahí, ¿verdad? Haciendo colectas y haciendo esto y el otro, y yo soy muy bueno y yo no le hago daño a nadie, yo no robo, yo no, o sea, cuidado el creerse, no, porque lo primero que entra a nosotros y que el diablo anida en el corazón del hombre es precisamente el orgullo y la soberbia, ¿verdad? De creerse ya santo y que ya no hay nada más que hacer y que Dios y que todo el universo tiene que detenerse a vernos. Cuidado, es muy peligroso el creerse ya que ya hemos alcanzado el cielo con las manos. No. Por eso es que advierte del peligro de sucumbir ante el poder del pecado y de la muerte, y sobre todo la muerte espiritual. Es un peligro de perder el alma al que San Pablo en la carta a los Corintios el día de hoy nos dice con esa expresión: cuidado, no se crea seguro porque puede caer. Padre Julio César de acá de San Juan en alguna oportunidad nos decía que el hombre tiene esta característica: de cizaña puede pasar a ser trigo, pero de trigo también puede pasar a ser cizaña. Entonces hay que tener mucho cuidado con no creerse ya como el mismo Jesús lo va a anunciar en el Evangelio. Entonces tenemos que tener ese cuidado, sobre todo nosotros, los que trabajamos y estamos acá en este servicio, a la iglesia. En el Evangelio de San Lucas del día de hoy, de este tercer domingo de Cuaresma, Jesús, bueno, primero le llevan, viste lo que pasó con unos galileos que Pilato les cortó el pescuezo y revolvió la sangre. Y quién sabe esa gente cómo era, ¿verdad? Y por eso es que terminaron así. Esa es como la expresión. Y aquellos que en Jerusalén, que se cayó la torre Siloé, y bueno, seguro por algún terremoto o algo así, y le cayó encima una torre y mató a 18. ¿Quién sabe cómo era esa gente? Siempre nosotros, nuestra mentalidad es de que este Dios solo castiga a los malos y que los buenos no les pasa nada, y entonces, como a nosotros no nos pasa nada, somos muy buenos. Cuidado, cuidadísimo. Por eso Jesús les dice: ¿ustedes qué creen? ¿Que esos galileos eran peores que los otros galileos? Se equivocan. ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Que esos que les cayó la torre Siloé era porque eran muy malos, muy pecadores? Se equivocan. Os aseguro que no, dice. Y si ustedes no se convierten, van a pasar lo mismo. Una advertencia venida nada menos y nada más que del mismo Jesús. Entonces, esto es una llamada de atención para nosotros, para que no nos creamos, ¿no? Sino que el proceso de conversión es un proceso constante. Luego, cambia un poquito la escena y cuenta una parábola de la higuera. El dueño de la viña, era un viñedo, una plantación de uvas, tenía una higuera ahí. Una higuera es un árbol que da higos, que da 2 cosechas, por cierto, por año, y que esas higueras duran 50, 60 años, pero que para dar la primera cosecha, la higuera tarda entre 6 y 7 años para dar su primera cosecha. Este es dueño de la viña, dice: vea, llevo 3 años viniendo aquí a buscar frutos de esa higuera que tengo ahí, y ni un, bueno, pero ni nada, ¿verdad? Ni un higuillo pequeño, nada. Córtalo mejor, ¿para qué va a estar ahí ocupando campo? Eso es lo más común, ¿verdad? Dice que tenía 3 años, o sea que ya tenía mucho tiempo de estar buscando higos. Yo supongo que la higuera estaba retrasada en su cosecha. Y el viñador
que en este caso, para mí, representa a Jesús, le dice, déjela, no la cortes. Yo voy a trabajarla, voy a hacerle ahí, remover la tierra, echarle abono, vamos a chinearla un poquito, regarla un poquito más, tal vez le hace falta agua, o sea, chinearla un poquito más para ver si da fruto el año entrante. Déjale este año, un año más. Y si no, pues entonces sí, córtala. Entonces sí, córtala. Bueno, el dueño de la viña estuvo de acuerdo, ¿está bien? ¿Eso qué es para nosotros? ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues muchísimo, pues muchísimo, ¿verdad? Tiene que ver con nosotros. Dios nos da tiempo, Dios nos da tiempo. Pero llega un momento en que siempre llega a buscar fruto, a ver qué fruto estamos dando. Y si no damos fruto, a pesar del tiempo, entonces ahí es donde entra la misericordia. Entonces de ahí hay que tomar una decisión. No podemos pasar la vida así nomás desperdiciándola. Tenemos que dar fruto. Frutos que vayan hasta la vida eterna, frutos que lleven a los demás la salvación. Y si no, pues se nos va a pedir cuentas, ¿verdad? Se nos va a pedir cuentas. Por eso mismo, de esta higuera y de esta parábola de Jesús de hoy, de este tercer domingo de Cuaresma, aprendamos la lección. ¿Cuál es la lección? Bueno, número 1, que Dios es misericordioso, que tiene paciencia con nosotros, que nos da tiempo. Y número 2, que tenemos que dar fruto y frutos de conversión. Ese es para mí el mensaje que hoy el Señor nos quiere transmitir, ¿verdad? Entonces, hagamos todo lo posible por ser fructíferos para el reino de Dios, por dar lo mejor que nosotros tenemos. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos por este día precioso. Bendícenos en este día domingo bellísimo, y que de este evangelio que hoy nos has presentado, nosotros tomemos nuestra parte para dar fruto, para ir y anunciar el evangelio, y que ese evangelio caiga en tierra fértil y que dé mucho fruto abundante. Gracias, Señor. Bendice a todos y cada uno de los hermanos y hermanas que hoy se han podido conectar y han querido hacerlo para nutrirse no solamente de los beneficios de la oración, sino de tu santa palabra. Acompáñanos en la jornada de hoy y bendice todo lo que nosotros hoy vamos a emprender. Tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, que pasen un feliz domingo.